Muy buenos días, mis hermanos. Los mando saludar a todos. Buenos días. Vamos viendo quién se va conectando. Berta, ¿qué tal? Tosamera, ¿qué tal? Araceli, Galina, Cassandra, María Rosas, qué gusto. Buenos días. Buenos días, Georgette. Hola, Eve. Marinita ya por acá también. Dani Clan, buenos días. Kalina, buenos días. Vicky, buenos días. Buenos días. Patti, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Hola Linda, buenos días. Lore, ¿cómo estamos? La familia García. Sí. Muy buenos días a todos mis hermanos. Caro, Laura, ¿cómo estás? Manuel y Lolita, muy buenos días. Cherlitz, qué gusto. Sí. Lolita va también acá por Facebook. Muy buenos días. Buenos días, mis hermanos. A todos les mando muchos saludos. Qué gusto. Buenos días, Luisito. Pues ya, mis hermanos, ya en breve ya vamos a abrir la iglesia, estamos muy contentos. Verónica, ¿qué tal? Verónica Victoria. Aunque vamos a seguir con estos medios de predicación ya que les agarramos el modo. Olivo Marieta, muy buenos días. ¿Sí? Katy Camarillo. ¿Sí? Sí, yo creo que ya en breve les vamos a dar la fecha en que ya nos vamos a reunir los domingos allá en la Ciudad de México, ¿sí? Y aquí en Valle también, ¿sí? Gloria a Dios, ¿sí? Yo creo que el Señor ya ha puesto en nuestro corazón, ya ahora sí ya es tiempo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pero vamos a seguir con estos medios que para algunos, bueno, algunos ya se fueron a vivir un poco retirado o por razones del Señor los movió, entonces pues vamos a seguir dando las prédicas a través de este medio, ¿sí? Pero es muy importante ya como iglesia estar juntos, saludarnos y para que estemos alabando al Señor, para que estemos recibiendo su palabra, ¿sí? ¿Sí? Entonces, Diana, ¿qué tal? Muy buenas. Eli Yar, buenos días. Es muy importante seguir creciendo en la palabra de Dios, es muy importante seguirnos, dejarnos transformar. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Así es que ya en breve ya vemos que Dios ya puso en nuestros corazones, ya reunirnos, ya seguir creciendo como lo estamos haciendo. Dios lo ha hecho maravillosamente porque Él es todopoderoso, nos ha seguido dando de su palabra durante estos pues casi 2 años de pandemia, porque en este marzo, si no me equivoco, cumplimos 2 años que se cerró la iglesia por motivos de la pandemia y hoy ya casi pues ya viene a la baja, las vacunas, en fin, todas esas cosas, pero que Dios nos va a bendecir. Rolando, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a orar, mis hermanos. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, te damos gracias por habernos hecho tus hijos, por habernos comprado con tu sangre preciosa, por habernos justificado, Señor, y seguir tratando con nosotros para que participemos de tu santidad, Señor. Cuán hermosas es tu plan y tu propósito, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que en este día, Señor, nos des conforme a esas riquezas en gloria, el que seamos fortalecidos en el hombre interior, por tu precioso Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Plata, Juan, buenos días. Buenos días a todos mis hermanos. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy, el día de hoy, es por qué tantas pruebas, por qué tantas cosas nos van pasando a los hermanos, nos van sucediendo cosas,
pero a raíz de que vamos caminando en la palabra de Dios, vamos siendo transformados por Él, vamos amando más a Dios cada día. Entonces, pues hay cosas que a veces nos cuesta trabajo entender. Yo me acuerdo que cuando llegamos a Cristo, antes de llegar a Cristo, hasta yo tenía 2 vehículos muy buenos, y de repente ya estando en Cristo ya nada más teníamos uno y viejito, y dices, bueno, algo está pasando, pero no lo podía yo entender, pero estaba yo contento con Dios, estaba feliz mi esposa y yo y mi familia, pero parece ser que de repente como que de repente estábamos mejor cuando estábamos en el mundo, ¿no? Pero no, llegamos a Cristo por toda una necesidad, porque Satanás también nos estaba destruyendo. Por un lado nos daba y por otro lado nos quitaba otras cosas. Entonces no teníamos todo el plan bendito de Dios que hoy tenemos. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches, ángeles. Entonces, nosotros debemos comprender que los cristianos entramos a veces en enfermedades, en pobrezas, en momentos diferentes, pero todo tiene un motivo, todo tiene un motivo. Pero por otro lado, podemos ver que así como en tu familia tienes hermanos y te das cuenta que cada hermano tuyo es diferente a ti, o sea, somos únicos, cada uno de nosotros somos únicos, y entonces el Señor tiene un trato diferente con cada uno de nosotros. Tú puedes haber llegado a Cristo junto con tu cónyuge y Dios trata diferente con tu cónyuge que trata contigo. Puedes haber llegado a Cristo y hermanos tuyos que llegaron, hermanos en la carne, y Dios está tratando diferente con tu hermano que contigo, ¿sí? Y lo ves con algún compañero de la escuela o compañera en la escuela, dices, ella también llegó a Cristo, él también llegó a Cristo, y ¿por qué está pasando más pruebas? Y luego, más importante, en la misma iglesia, porque te vas dando cuenta que fulanito de tal, fíjate que se enfermó, sutanito de tal que se quedó así, y que le está pasando esto y que le está pasando el otro, y todas estas cosas que nos suceden son un plan de Dios. La palabra de Dios dice que para los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, eso significa que así como nuestros padres nos disciplinaban a nosotros, el Padre Celestial nos disciplina a nosotros, pero la disciplina de Dios es la disciplina más correcta que puede haber, ¿sí? Fíjate, nosotros fuimos disciplinados por nuestros padres, ¿sí? De alguna manera conforme a ellos les parecía, ¿no? Mira, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 12. Abre tu Biblia ahí en Hebreos 12, ¿sí? Y dice la palabra de Dios aquí en Hebreos 12, 9. Hebreos 12, 9. Dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales, o sea, nuestros papás, con los cuales llegamos a este mundo, es decir, conforme al plan de Dios, que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿sí? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y va a pasar que si obedecemos al Padre de los Espíritus, vamos a vivir, ¿sí? Dios nos pone esas pruebas, vamos a vivir, dice en el versículo 10, y aquellos ciertamente nuestros padres terrenales por pocos días nos disciplinaban. Pues sí, porque tú a lo mejor te casaste a los 25, a los 30, a los 22, a los 20, y en proporción a los años, pues fuiste disciplinado, ¿no? Por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, es decir, cada uno de nosotros fuimos disciplinados de manera diferente por nuestros padres. Digo, normalmente te disciplinaron como a ellos los disciplinaron, ¿no? Y además hay otros papás que le quitamos aquellas cosas que nos llegaron a aborrecer mucho de la manera en que nos disciplinaron nuestros padres, ¿no?
Por eso los hijos van siendo, en el mundo van siendo más rebeldes, ¿no? Porque, digamos, tú como papá ya no corriges a tus hijos como las cosas que te molestaron a ti, como te corrigieron, ¿no? Hola Alberto, buenos días. Entonces, piensa en esto. O sea, tú como papá dices, cuando te corregía tu papá o tu mamá, dices, si algo voy a hacer es que no voy a corregir a mi hijo como me corrigieron a mí, porque a mí me dolió mucho en el corazón la manera en que me corrigieron. Y entonces tú se lo quitas a tus hijos esa manera de corregir y dices, yo los voy a consentir en esta parte, ¿no? Empiezas a ceder y entonces la disciplina del mundo va a la menos. Los del mundo van disciplinando menos y menos a los hijos porque cada papá le va quitando lo que aborreció de la manera en que lo corrigió su papá. Y entonces hay por eso tanta rebeldía. Así es que, papá, la mejor manera de disciplinar a tu hijo es conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. O sea que Dios nos exhorta a que busquemos en la palabra de Dios cómo debemos disciplinar. Mira, para dar un ejemplo, no es todo el tema, pero aquí lo puedes ver, por ejemplo, en Colosenses 3:21, dice, Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Eso significa que el padre corrige desesperando a los hijos, ¿no? Y entonces dice, no los lleves a exasperarse, o sea, que se desesperen, que se sienten incapaces de poder hacer las cosas. Mira, en Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoques a ira a vuestros hijos, ¿sí? Y dice claramente, sino crearlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, papá, tienes que corregir a tus hijos conforme a la manera que dice Dios. Y Dios dice que los corrijas con vara, pero ¿para qué? ¿Por qué con vara y no la mano? Porque tu mano debe de servir para que una vez que los corregiste con la vara, les pases la mano y los abraces y le digas, hijo, te corregí porque te amo y ahora después de tu corrección se acabó el castigo, vamos a disfrutar con un padre que te ama, una madre que te ama para que estés a gusto. Porque debemos entender que cuando nosotros somos carne, corregimos con carne, corregimos con ira, y bueno, y no se diga los que desafortunadamente llegan a ser que tienen padrastros. Eso es lo más feo que hay, porque o madrastra, ¿no? Porque ellos corrigen con envidias, con ira, con molestias, con enojo. Ay, los planes de Dios son tan perfectos cuando obedecemos la palabra de Dios, que eso es lo mejor. O sea que nunca el plan de Dios será que los hijos tengan padrastros o madrastras, ¿no? Pero, en fin, la desobediencia a eso lleva a las cosas, ¿no? Entonces, yo quiero establecer aquí un parámetro. El otro día lo decía Marco en la predicación que hizo. Todos nosotros, los hijos de Dios, somos disciplinados por Dios, ¿sí? Y Marco decía el otro día, muchos se van de la iglesia porque no aceptan la disciplina, entonces la agarran contra los ancianos de la iglesia, contra el pastor, y se van diciendo que ¿qué tal, Mailén? Que no están de acuerdo con la manera de que están haciendo las cosas en la iglesia, ni lo que dijeron, pero la disciplina es de Dios, mis hermanos. La disciplina es de Dios. Mira, vamos aquí otra vez a Hebreos 12, y fíjate cómo claramente Dios dice
dice Hebreos 12:5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, te dice el Señor, no menosprecies la disciplina del Señor. O sea, fíjate, nuestros padres nos disciplinaron a nosotros durante un corto tiempo y después ya hicimos nuestra vida. Entonces, toda persona aquí en este mundo es disciplinado por sus padres terrenales y luego tristemente algunos por los padrastros, que es, o las madrastras, que es lo peor que puede haber, ¿no? Porque a ver, ellos disciplinan, ya lo dijimos ahorita, con ira, con contienda, aún los padres, ¿no? Pero cuando Dios te compra como hijo, entonces Dios te empieza a disciplinar. Y entonces los del mundo no son disciplinados. Una vez que dejaron la disciplina de los padres, entonces ya no son disciplinados, porque el diablo no disciplina a nadie. Él solamente viene a robar, a matar y a destruir. Entonces, por eso muchos cristianos nos comparamos con los del mundo y decimos, pero si a este le está yendo mejor, ¿sí? Y yo que estoy en Cristo me está yendo difícil las cosas. ¿Por qué? Porque Dios te está disciplinando. Es decir, mira, por ejemplo, un cristiano que llega ya siendo un adulto a Cristo, no sé, de 30, 40, 45 años, pues entonces pasa a ser hijo, ¿sí? Pasa a ser hijo y Dios nos disciplina, ¿sí? Dios nos disciplina. Así es que el Señor nos dice, hijo mío, no menosprecies, o sea, no lo tomes. Todo lo que te está pasando desde que llegaste a Cristo es la disciplina de Dios. Es la disciplina de Dios. O sea, Dios te va a corregir y te va a disciplinar. Antes decíamos un chiste que era simpático, decíamos, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes, o sea, Dios te va a llevar por sus caminos, cuéntale tus planes, o sea, Dios se va a reír, dice, sabes que te voy a llevar por aquí, por aquí, por allá, porque yo te voy a disciplinar, dice el Señor. Ni desmayes, no desmayes en las pruebas cuando eres reprendido por Dios. Porque somos reprendidos por Dios, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos, ¿sí? Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Entonces, mis hermanos, cuando Dios permite una enfermedad, cuando Dios permite que estés en pobreza, cuando Dios permite aflicciones, tribulaciones, tenemos que estar con gozo. Ayer lo decía a los que estuvieron ayer, Rodrigo, el papá de Chema, lo decía ayer, tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diferentes pruebas. O sea, ¿por qué? Vas a tener gozo cuando tú te encuentras en una prueba, porque sientes que Dios ya te abandonó, que Dios no te conoce, te está dejando. No, Dios nunca te ha dejado. Él es maravilloso y grande y poderoso y tiene un propósito divino en tu vida, ¿sí? Así es que el Señor al que ama, ¿por qué debo tener gozo? Porque dices, estoy siendo disciplinado por Dios. Estoy siendo disciplinado por Dios, porque el Señor al que ama disciplina. Y la manera en que nos disciplina Dios es poniéndonos pruebas. ¿Me entiendes, mi hermano? Nos va poniendo pruebas y al ponernos pruebas nos está afligiendo. Y al afligirnos es porque nos está disciplinando, ¿sí? Así es que si tú ubicas eso, vas a tener gozo, como dice aquí en Santiago, y lo tienes después de Hebreos, te vas a encontrar el libro de Santiago, que dice en Santiago 1:12, hermanos míos, tengan por sumo, por lo máximo,
gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, es una satisfacción interna, no es felicidad. Porque en una tribulación no puedes tener felicidad, pero debes de tener un gozo interno diciendo, es que esto que me está pasando es porque Dios me está disciplinando, porque significa que Dios me ama, significa que Dios quiere quitarme algo. Tú tienes que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué debes de corregir? ¿Qué debo yo de corregir, Señor? ¿Qué debo yo cambiar? Lo importante de las pruebas no es reprobarlas, es aprobarlas. Entonces, así como en una familia, un padre corrige de manera diferente a cada hijo porque somos diferentes, así como existe la famosa oveja negra en la familia, que en Cristo Jesús ya no hay ovejas negras, ¿sí? Así como existen en nuestros propios hermanos, dices, ay, fulanito de tal, fulanita de tal, mi hermana en la carne, qué difícil es, ¿no? Así también somos nosotros, de alguna manera llegamos a Cristo y Dios conoce nuestros corazones, ¿sí? Porque dice, fíjate, conoce nuestros corazones, pero además esa disciplina es para bien, dice Hebreos 12:10. Y aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero la disciplina de Dios, pero para lo que nos es ¿qué? ¿Para qué somos disciplinados? Para lo que es provechoso, o sea que nos va a servir, va a ser para bien, ¿sí? ¿Para qué nos disciplina Dios? Fíjate, para poder ir al cielo, para participar de su santidad, o sea, que tú participes de la santidad de Dios. Él nos disciplina para que seamos partícipes de su santidad. Visto de otra manera, mira, aquí en segunda de Pedro, ¿sí? Dice segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, todo lo que pertenece a la verdadera vida. Recuerda que Jesucristo es el camino, la verdad, y Jesucristo es la vida. Es la vida, ¿sí? Así es que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido ya dadas por su divino poder mediante el conocimiento, llenándonos del conocimiento de la voluntad de Dios, del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, y excelencia, ¿sí? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos, ¿me entiendes? Para que por ellas, ¿qué? Llegásemos, o sea, tenemos que llegar a ser participantes de la naturaleza divina, de ser participantes. ¿Qué tal, Claudia? Llegar a ser participantes, es decir, ser parte de la santidad de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, allá en el cielo. Y eso te debe cambiar tu concepto de sentir que no te ha ido bien en este mundo. Es que tú estás siendo disciplinado por Dios, ¿sí? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿sí? Así es que, mis hermanos, fíjate, yo te quiero que entendamos esta historia. Esta historia, yo no sé si es historia, si es parábola. La verdad, unos dicen, para mí es historia, pero para mí tiene mucha revelación. Pero debemos entenderla. Mira, vamos aquí a Lucas 16:19, y a muchos desde que dije el versículo ya saben de qué estoy hablando, ¿sí?
Lucas 16, 19, ¿sí? Dice, había un hombre rico, fíjate el Señor, había un hombre ¿qué? Rico, que tenía ¿qué? Dinero, se vestía ¿cómo? De púrpura y de lino fino. Y cada día comía de maravilla, con esplendidez, ¿sí? Y aquí se nos está hablando de uno del mundo que no está siendo ¿qué? Disciplinado. Y dices, ¿y por qué? Era un hombre rico, sí, se vestía de maravilla y le iba de maravilla. ¿Eh? Y dice en el versículo 20, había también un mendigo. ¿Qué significa la palabra mendigo? Es cuando una persona solicita el favor de alguien con importunidad. O sea que molesta. ¿Sí? Una persona que mendiga es una persona que está solicitando un favor. El clásico ejemplo es cuando alguien está pidiendo limosna, ¿no? Y tú llegas y te piden limosna. Ay, qué molesto, ¿no? Pero está pidiendo con humillación a pedirle. ¿Sí? Ahora yo que te quiero imaginar cuando tú le pides a Dios, ¿sí? Somos importunos ante Dios, pero Dios nos oye porque nos ama, ¿sí? Pero lo hacemos con humildad, reconociendo su grandeza. Ayúdame, Señor. Entonces, aquí el Señor, en esta parábola, en esta historia, no sé, ¿sí? Había también un mendigo llamado Lázaro, o sea, alguien que pedía el favor, que estaba echado a la puerta de a la puerta del rico, lleno de ¿qué? De llagas. O sea, Señor, lo impresionante es que este mendigo, cuando murió, fue llevado al seno de Abraham. Porque todos ya lo sabemos. Bueno, mira, lo voy a leer todo de una vez así para que nos quede muy claro el mensaje que nuestro Señor Jesucristo quiere darnos el día de hoy. Dice Lucas 16, 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse este mendigo de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas, lo confortaban. Y en el versículo 22 dice, sucedió, para todos ya que conocemos esta historia, sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles de Dios al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y entonces, vamos a ver, el hombre que la pasó y la vivió bien aquí en la tierra, conforme esta parábola, es llevado al Hades, donde está atormentado con fuego, es llevado al infierno. Dice en el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos el hombre rico. El hombre rico lleno de tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, ¿sí? Porque estoy atormentado en este fuego, en esta llama. Ese hombre rico que la vivió bien, que no fue disciplinado como lo fue Lázaro. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate. Qué impresionante. Ahorita vemos por qué le dice hijo y por qué le dice padre a Abraham, porque era un hebreo, ¿no? Por la historia que viene antes de esta. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú eres atormentado. Ahora, la historia de lo que yo te quiero decir, bueno, lo que Dios nos quiere decir es,
tú te comparas con uno del mundo y parece que les va de maravilla, ¿sí? Y no es cierto, en el fondo están vacíos, les falta Cristo. Pero tú te comparas y dices, a mí Dios permitió esta enfermedad, Dios permitió que no tuviera recursos, no tuve trabajo, poco dinero llegó, o sea, puras situaciones difíciles, ¿no? Pero ¿por qué? Porque Dios nos está disciplinando, ¿sí? Y entonces, en esa disciplina es para participar de su santidad. Mira, Lucas, vamos a entender por qué habla esta historia el Señor Jesucristo. Lucas 16:14 dice, oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. O sea, eran del mundo. Estos fariseos conocían la palabra, pero no creían en Jesucristo. Entonces dice en el versículo 15, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. O sea, te justificas con él, yo soy bueno, no soy malo, yo hago esto, como vemos cuando va a orar este fariseo y dice, yo pago mis diezmos, Señor, me porto bien, en cambio está este hombre pecador que ha fallado. Dice, ¿quién crees que vaya a ser más justificado? Aquel que ni siquiera puede levantar los ojos en su oración y decir, sé propicio a mi pecado, Señor, perdóname lo que te he ofendido. Y tal les dice, ¿quién crees que fue justificado? Pues el que se humilló, ¿no? Y entonces le dice, ustedes se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce nuestros corazones. Ahora, dime si Dios no conoce tu corazón. Entonces Él sabe de dónde te tiene que disciplinar. Entonces Él sabe por qué está permitiendo las pruebas y por qué te está llevando por ese camino, porque Él sabe de dónde te va a disciplinar. Nuestros padres nos disciplinaron como a ellos les parecía bien. Ellos creían que era lo correcto. Algunos padres algo acertaron, otros no. En fin, fue diferente. Pero lo que te quiero decir, Dios te conoce, mi hermano. Te conoce y Él sabe qué prueba te va a poner. Así es que lo que tú y yo debemos entender es que todo lo que te va pasando es porque Dios lo va acomodando. Y dices, ¿a poco Dios permitió que me pasara esto? ¿A poco Dios permitió que me pasara esto? Pues sí, porque a veces tú tomaste decisiones diciendo, no voy a hacer esto. Y por eso dije hace un rato, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes, ¿no? ¿Sí? Entonces, muchas veces tú tomas decisiones equivocadas y Dios te regresa al redil en sus caminos y en sus planes. Y a veces estás muy bien obedeciendo a Dios y Dios te lleva a otra prueba. Dices, ahora, ¿por qué, Señor? Si yo te estoy obedeciendo. ¿Por qué? Porque dice aquí, fíjate lo que dice muy importante el versículo 15, Lucas 16:15. Después de que dice que te conoce en tu corazón, dice, porque lo que los hombres tienen por sublime, o sea, por lo mejor, sublime es estoy haciendo lo más correcto. A veces piensas tú, yo lo que estoy haciendo es lo más correcto. Tú dices, para ti es lo correcto. Delante de Dios es abominación. Delante de Dios es abominación. Entonces, en otra parte dice, todas nuestras obras para Dios son trapos de inmundicia. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, no sabes, ni tú mismo te conoces a ti comparado con la santidad de Dios. Porque tú consideras muchas cosas como sublimes y buenas, ¿sí? Sin embargo, Dios sabe que esto es abominación para Dios. Y Dios nunca va a tener a alguien en el cielo que tenga abominación de las cosas que Dios abomina. Por eso Dios te las tiene que quitar, mis hermanos.
Por eso siempre estamos pensando que todos nos vamos al cielo, ¿no? Bueno, tu espíritu va al cielo porque fuiste nacido de una simiente incorruptible, ¿sí? Fuiste nacido con un espíritu que Dios puso nuevo y su Espíritu Santo pudo habitar en ti. Pero de ahí en tu alma hay cosas que piensas que estás haciendo lo mejor. Y dices, es que yo creo que aquí no estoy fallando. El que yo haga esto, ¿sí? ¿Sí? El que yo haga esto yo creo que es lo mejor. Y dice Dios, lo que tú consideras que es lo más sublime, para Dios es abominación. Y dice, parece que se cambia de tema nuestro Señor Jesucristo, y dice en el versículo 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Toda la ley, ¿sí? La ley es para ir al cielo también, o sea, me refiero, nadie podía cumplir la ley, me queda claro, pero vamos a cumplir la ley por medio del amor, por medio de la ley del amor, por medio de la transformación, porque dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero dice, pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra, es más fácil que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. O sea, la ley no va a cambiar. Y el plan para que Dios dio la ley para poder mostrar cómo debemos ser. ¿Sí? ¿Cómo debemos ser? Entonces, recuerda que la palabra de Dios dice que vamos a obedecer toda la ley. Mira, vamos aquí rápidamente, dejo una marquita aquí en Lucas 16 y ve aquí a Romanos 8. Vete aquí a Romanos 8. Aquí andamos ya. Dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Que la pudieras cumplir. Sin embargo, la ley es para cumplirla, a través de la ley del amor que Dios está obrando en nosotros, con su ley de amor en nosotros. Porque lo que era imposible para la ley, ¿por qué era imposible? Por cuanto yo era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado Él condenó al pecado en la carne. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que ya no vamos a andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿sí? Porque dice aquí en el versículo, dice en el versículo, déjame aquí buscarlo, dice, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, vas a morir. O sea, no basta. Dios nos dio hermosas promesas para que vivamos. Porque si vivís conforme a la carne, vas a morir. ¿Sí? Por eso le está hablando a este hombre rico que era un judío que vivía muy bien. ¿Sí? Él murió, o sea, se fue al infierno. Porque si vivís conforme a la carne, vas a morir. Mas si por el Espíritu Santo, por tu espíritu, haces morir las obras de la carne, vas a vivir. Entonces, ¿cuánta carne tenemos que hay cosas que las consideramos sublimes? Por eso es el árbol de la ciencia del bien y del mal. A lo mejor las del mal ya las tienes muy ubicadas, pero las del bien crees que son sublimes, crees que son buenas, ¿sí? Y entonces
Por eso dice, la ley no va a cambiar, dice en Lucas 16, 17 el Señor, pero es más fácil que pase en el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. O sea, una comita de la ley no va a ser frustrada, ¿sí? Después dice, todo aquel que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera, ¿sí? Pero empieza después a hablar esta historia del hombre rico, ¿sí? Y de Lázaro. Y aquí vemos que era un judío, porque le dice padre Abraham. Y Abraham le dice, hijo mío. Fíjate, dice en el versículo 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, yo estoy aquí en el Hades. Y Abraham, ¿cómo le contesta? Y Abraham le dijo, hijo mío, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes. Está hablando de un judío, porque son los que se presentaron a burlarse del Señor Jesucristo. Ve, en Lucas 16, 14 dice que se estaban burlando del Señor Jesucristo. Pero el tema de lo que estamos aquí estudiando el día de hoy es que tú estás siendo disciplinado por Dios y te está transformando, ¿sí? Cuando tú eres obediente a la palabra, Dios no te disciplina porque lo estás haciendo ya, pero Él sabe si lo estás haciendo realmente de corazón o no, o por lo que ya te está transformando Dios. Recuerda aquí en Primera de Pedro 1:6 dice, en la cual nosotros, bueno, voy a leer el versículo 5, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué estamos siendo guardados por Dios estando aquí en este mundo? ¿Para qué? Para que alcances la salvación que está preparada para ser manifestada. Esta salvación va a estar preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, que es nuestra esperanza. Tenemos una esperanza viva. Dice en el versículo 6, en la cual nosotros nos alegramos porque gozamos de la presencia de Dios, nos gozamos de ser hijos de Dios. Dios desde que llegamos a Cristo nos quitó lo más fuerte que teníamos, lo arrogante y lo iracundo, algo nos quitó, y por eso estamos enamorados del Señor, en la cual nosotros nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. ¿Y por qué es necesario? Porque no aceptamos la disciplina de Dios. Por eso en el libro de Hebreos 12 dice que no menosprecies la disciplina de Dios, ni tú desmayes, ni yo desmayo cuando soy reprendido por Él. Nunca desmayes, porque debes de saber que estás siendo disciplinado por Dios para que participes de su santidad. Porque el Señor al que ama disciplina, gózate, ahí tienes el gozo. El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, ¿sí? Y entonces por eso aplica perfectamente bien de cómo vas cambiando tú. Por eso dice en Efesios 2:10, dice Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús. ¿Y para qué Dios nos puso en Cristo Jesús? Para buenas obras, o sea, nos va transformando para hacer el bien, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando tú ves un hermano que es joven en la palabra de Dios, pues entra en muchas pruebas y llamas, y es correcto que lo hagas, que llames a los ancianos de la iglesia y le digas, quiero pedir
oración por fulano de tal, te quiero pedir oración porque fíjate que se enfermó, fíjate que está sin trabajo, fíjate que pasó esto, le está yendo muy mal, pues le está yendo mal, pero que se goce porque está siendo disciplinado por Dios. Y entonces, lo que te quiero resumir, mi hermano, es que muchas veces dices, ¿por qué a mí como cristiano no me pasa lo que a otro hermano? Porque Dios conoce las debilidades de tu hermano. O que otro le diga, oye, a ti sí te disciplina el Señor fuerte porque te ha ido como en feria, ¿no? Pero eres un hijo que sabe que ha sido más duro en ciertas cosas, ¿no? Recuerda aquella parte que es muy fuerte en la ley, donde dice, si alguien tiene un hijo contumaz, que después de ser disciplinado y él sigue de necio, que lo apedreen. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Es como decir, no soportó la disciplina. Entonces la disciplina es para que nosotros cambiemos, mis hermanos. Cuando alguien no sale de una prueba y se va alargando, muchas veces sucede es porque no quiere cambiar y Dios sigue permitiendo esa prueba, ¿sí? Dios sigue permitiendo esa prueba porque tiene que cambiar. Recuerda que nos tiene que cambiar por amor. Mira, el ser amorosos es de corazón y tienes que reflejarlo hasta con tu cara. Debes mostrar que Dios está en ti. Ya no puedes ser tan duro. Tienes que hablar como Cristo habla, con un amor que convence a todos, que tú seas una persona benigna, ¿sí? Oye, finalmente de tal, ojalá no venga, porque llega y conoce bien la palabra, pero se pone bien duro, ¿no? Se pone agresivo y se pone esto, pero es hijo de Dios, sí, pero está siendo disciplinado. Debe de cambiar. Ya no puedes agarrar ni tu apellido de tus papás. Es que así somos los de tal apellido, ¿no? ¿Sí? Agarras como los de Monterrey, a un Treviño de la Garza y Garza nadie lo corrige, ¿no? Pues ¿cómo que no? O sea, tienes que cambiar porque estás siendo participante de su santidad. Y entonces, mira, aquí en Segunda de Corintios, vamos aquí a Segunda de Corintios. Déjame tomar un poquito de agua también. Segunda de Corintios 2, sí, dice, Segunda de Corintios 1:5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, ¿de quién? De Cristo. Así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos sido atribulados y tenemos gozo? Dice, si Dios no hubiera estado conmigo, no creo que hubiera soportado esta prueba. Pero hoy me gozo porque a pesar de que sufrí, terminé, el Señor me estuvo amando en todo momento. Versículo 6, pero si somos atribulados, es para nuestra consolación. Apréndete mi hermano. Si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. No es que Dios... Mira, nosotros cuando un hermano enferma, lo decimos, es que lo heredó, es una cosa hereditaria, es esto, es el otro. No, Dios lo está permitiendo. Dios lo está permitiendo para que tú glorifiques a Dios y seas transformado, ¿sí? Y seas transformado. Siempre acabamos dándole la gloria a Dios cuando salimos de una enfermedad. Y cuando somos jóvenes en la palabra de Dios, doctor, le doy gracias a usted y a Dios. No, mejor dile, le doy gracias a Dios que fue el único que me pudo levantar. Y al doctor le dices, gracias doctor. No estoy ofendiendo a los doctores, pero debemos reconocer la grandeza de nuestro Dios. Porque dice, pero si somos atribulados es para nuestra consolación y salvación.
o si somos consolados, es para nuestra consolación y salvación, la cual opera esta tribulación en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O sea, todas las cosas nos van pasando a todos los hermanos, pero tiene que ver mucho que cada uno de nosotros somos diferentes delante de Dios. O sea, mis hermanos, si una persona después de que está siendo corregida y corregida por Dios y no cambia, es probable que el Señor sí se la lleve. Por eso, mis hermanos, es muy importante que nosotros, ¿sí?, que nosotros lo que tengamos que hacer es cambiar. El motivo del tema de hoy es este, mis hermanos, que todos somos atribulados, pero es para nuestro bien, es para que nosotros ubiquemos que esta tribulación o esta prueba es para que cambiemos. Entonces, cuando Dios se refiere aquí a Lázaro, Dios en esta parábola, porque digo, aquí está hablando de un hombre que comía de las migajas que caían de la mesa del rico, es decir, Dios permitió que tuviera escasez, que tuviera hambre. Es momentánea, sí, Georgette, pero hay hermanos que no quieren cambiar y se alarga su sanidad o su provisión, ¿sí? O su provisión. Mira, esos hermanos que son lights, que no quieren diezmar, que mira, el diezmo no es otra cosa más que un sacrificio a Dios y confianza en Dios. Confianza en Dios. No me importa que yo me quede sin recurso porque Dios es mi proveedor. ¿Sí? Mis hermanos, y lo seguiré predicando. Todos saben que yo no vivo de los diezmos, no lo hago por eso, lo hago porque queremos entender que es un mandamiento de Dios. Pero hay muchos hermanos que batallan en esa prueba, en la prueba del diezmo. Y Dios lo único que quiere es probar tu corazón. Y es una prueba el diezmo. Es una prueba el diezmo. Es una prueba la enfermedad. Es una prueba la escasez. Y aquí vemos en la historia de esta parábola, donde este mendigo tenía hambre y estaba enfermo. ¿Sí? Quiere decir que estaba haciendo ¿qué? Disciplinado. Y por eso Dios, cuando él dejó el cuerpo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, ¿no? Y porque el hombre rico, cuando dejó el cuerpo, no se fue al seno de Abraham, porque nunca fue disciplinado. Entonces, mis hermanos, cuando Dios nos dice que debemos dejarnos disciplinar por Dios, porque Dios al que ama disciplina. No menosprecies la disciplina de Dios, porque Dios corrige. Entonces podemos entender esta historia, ¿no? Mira, el mismo Pablo en 2 de Corintios 7, vamos aquí a 2 de Corintios 7, 8, a ver, dice... 2 de Corintios 7:9, dice el apóstol Pablo, ahora me gozo, no porque haya sido contristado. Cuando un hermano entra en una prueba, no es para decir, me gozo porque haya sido atribulado, no, me gozo porque fuiste transformado. Me gozo, mi hermano, que saliste de esa enfermedad, porque fue para tu bien, porque Dios te cambió. Me gozo de que hayas sido contristado con la economía y que no tuviste que comer porque Dios te cambió. ¿Me entiendes? Ahora me gozo no porque hayas sido contristado, sino porque fuiste contristado para que te arrepintieras.
porque habéis sido contristados según Dios. Amén. Fuiste contristado según Dios, por un motivo. Por un motivo fuiste contristado. Dios es el pastor. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro pastor. Si una oveja se desvía, esa oveja la va a regresar. La va a regresar en sus caminos, en sus planes. ¿Sí? Hay hermanos que están siendo atribulados, pero siguen pensando en el mundo. Siguen viendo que fue herencia la enfermedad porque venía de sus padres. Otros empiezan a ver que en los negocios están yéndose abajo, mi economía está mal, porque este gobierno está mal, porque este señor no está generando trabajo, porque no hay, las industrias se están yendo, porque no, mi hermano, tú eres hijo de Dios, tu provisión viene del cielo. Tu provisión, nada me faltará. Aquí vemos momentos en la historia de en el Antiguo Testamento, de muchas veces que hubo grandes hambres por la desobediencia del pueblo. Pero a Dios, al que obedece, hace que nunca le falte nada. Entonces, por eso dices, mi hermano, yo me gozo de saber que fuiste contristado. Sino porque fuiste contristado según Dios para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Produce arrepentimiento. Produce arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación. Amén. Ve este versículo, mi hermano, está bien revelador. Yo no puedo decir claro porque tenemos que pedirle a Dios que nos lo revele. Este versículo, años que yo estuve en Cristo, en muchos lugares donde estuvimos, pues no lo usaban. Pues ¿cómo que la tristeza produce arrepentimiento para salvación? Pero velo como Dios nos los ha revelado ahora. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, para que participes de su santidad, para lo que nos es provechoso. Entonces, gózate, mi hermano. Pero ahora, dentro de ese sufrimiento, pregúntate luego, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué debo yo de corregir? ¿Sí? Entonces dice aquí, para terminar el versículo, de que no hay... Dice, produce para arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pues no te puedes arrepentir de esa prueba que pasaste. No te puedes arrepentir que Dios haya permitido que te fueras hasta el hospital. ¿Sí? No te puedes arrepentir de esas cosas, porque estas cosas te fueron para bien. ¿Sí? Pero la tristeza del mundo... ¿qué produce? Esa sí produce muerte. ¿Por qué produce esa tristeza muerte? Porque Satanás destruyéndote. Él viene a matar, a robar y a destruir. Entonces, cuando una persona del mundo llega al hospital, ¿sí?, si sale sano, va a salir con sus consecuencias. Y si no sale sano, ahí... hasta aquí llegó, porque esa que produce muerte. Porque si tú corriges tu camino, esa enfermedad que Dios permitió es para que cambies, para que se cumpla la promesa de largura de días. Amén. Así es que, mi hermano, si alguno nunca ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, y quieres ser disciplinado por Dios, yo te quiero decir que esa disciplina causa gozo. Ya sé que te estoy diciendo, ¿me estás invitando a que sufra? Sí, te estoy invitando a que sufras, pero con un gozo interior, donde Dios va a librar todas tus pruebas. Y un gozo que no puedes cambiar por nada, porque te vas a sentir maravilloso siendo hijo de Dios. Así es que si tú estás ahí y quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador, no hay mejor lugar que estar en Cristo Jesús.
Y repite conmigo esta oración. Dile: Señor mío, yo me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis fallas. Yo sé que tú eres el único que me puede llevar al cielo. Por eso yo vengo a rendirme delante de ti, sabiendo que si te recibo como Señor y Salvador, Señor, me haces apto para poder ir al cielo, para ser corregido por ti, para alcanzar tan hermosa salvación, Señor. Y si aún no me dejo yo corregir, Señor, me iré a una tribulación, pero una tribulación en la cual me perfeccionará, Señor, para poder estar en la vida eterna, Señor, en la nueva Jerusalén, ahí habitando. Por eso yo te recibo, mi Señor Jesucristo, como mi Señor y Salvador, para que yo sea salvo. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a orar, mis hermanos, se nos hizo un poquito tarde. Y repite conmigo esta oración, ay, de todo tu corazón, o si quieres escucharla, dile: Padre mío, te doy gracias por disciplinarme. Te doy gracias, Señor, porque tú al que amas disciplinas. Y te doy gracias porque tu disciplina es para la eternidad, Señor, para lo que es provechoso, Señor. Todas las cosas que me han sucedido, Señor, he sido disciplinado por ti, porque tú al que amas disciplinas. Porque si no me disciplinara sería yo un bastardo, Señor, y soy hijo tuyo, Señor. Por eso me gozo de ser disciplinado. Te doy gracias, mi Dios omnipotente, por esta disciplina, ¿sí?, que me das, Padre, porque es para mi salvación. Señor, yo la recibo, repite conmigo, yo la recibo, Señor, porque yo sé que vienen tiempos y se viven tiempos donde la gente no quiere sufrir la sana doctrina, pero yo sí la recibo, esta doctrina, Señor, porque es para mi salvación. Te doy gracias, Señor. Ayúdame, Señor, en todas las pruebas, así como a Pablo le hiciste ver, tuvo hambre, Señor, padeció, Señor, también enfermó. Todas esas cosas le ayudaron a bien y él estuvo convencido de que le esperaba la corona. Yo quiero, Señor, también irme de este mundo sabiendo que tú tienes una corona para mí, Señor, la cual tú me darás porque eres el juez justo que me has justificado. Te doy gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, los amamos y tenemos que hablar de estas cosas porque es la sana doctrina, pero esa sana doctrina nos lleva a bien. Esa sana doctrina, y somos nosotros, ¿sí? Somos nosotros los que tenemos que cambiar. A cada uno le tocan pruebas diferentes, dependiendo de lo que sabe Dios que nos tiene que quitar el Señor, ¿sí? A Cristo la gloria, Laura, a Cristo la gloria. Todos los bendigo mucho. Gracias a Dios. Ahorita sigue Apo con un corazón muy limpio que les da a los niños, ¿sí? Y mañana nos vemos para los discipulados. Amén. Dios me los bendice y les reitero a todos, ya estamos muy cerca de abrir la iglesia, ya en muy breve, poco tiempo. Prepárense los que puedan ir para abrir ya el domingo. Y vamos a estar ya abiertos tanto en Valle como en México. Gloria a Dios. Me va a dar mucho gusto saludarlos a muchos de ustedes. Ya Dios puso en nuestro corazón. Y si Dios lo pone es porque ninguno va a enfermar, porque Dios es grande y maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús, les mando un abrazote, mis hermanos. Bye, mis hermanos.